Carlos, el video no se escucha. Oh, oh, la música. Tenemos hoy serios problemas yo creo que ahora, Ahora sí. muy bien, bienvenidos nuevamente a eh, Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Este es un espacio que desarrollamos los jueves, cada 8 días, desde que empezó este drama ecológico, humanitario y de salud que llamamos pandemia y que hoy desde Medellín nos reúne a muchos profesionales de la gestión de riesgos, continuidad de negocio, gestión de crisis, gestión de oportunidades en todo Iberoamérica. Es para nosotros en Zona Segura, para quienes no tengo el placer de conocer, mi nombre es Carlos Eduardo Vanegas, soy gerente de conocimiento de Zona Segura y hoy me corresponde el honor de ser el moderador de esta conversación que va a girar alrededor de un tema apasionante por, por yo me atrevería a decir que por lo críptico y por lo misterioso que es todavía para muchas personas hablar de inteligencia artificial. Si la inteligencia humana a veces está limitada, pues no quiero ni pensar cómo será la inteligencia artificial y a veces nos está superando en muchas cosas. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a hablar sobre esto en relación a los temas que nos unen, que es gestión de riesgos. Y tenemos como invitados a dos profesionales muy reconocidos, exitosos por demás del mundo de la inteligencia artificial. Me acompañan Jesús Enrique Londoño Salazar, que es CEO de Dokia, un emprendimiento, una startup que tiene digamos que su casa matriz en la ciudad de Medellín, y me acompaña John William Branch, que es una persona estudioso del tema, director, líder y profesor docente de un grupo de investigación en inteligencia artificial en una de las universidades más queridas
para nosotros en Colombia, que es la Universidad Nacional de Colombia. Eh, eh, un saludo, por favor, Jesús Enrique saluda a nuestra gente, John William saluda a nuestros invitados y luego hacemos un paneo general de quién nos está acompañando. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, soy Enrique Londoño. Bueno, para nosotros y mi compañero John William va a ser un placer poder aportar en el conversatorio pues, sobre este tema. No somos expertos en riesgos, adelantamos eso. Creo que son más ustedes, algunos de los que están al otro lado. Sí conocemos algunos temas de inteligencia artificial y cómo pueden ser aplicados como entre otras disciplinas a la gestión de los riesgos. Muchas gracias. No, nosotros tampoco somos expertos en nada, Jesús Enrique. Aquí sabemos algunas cositas de gestión de riesgos. Bien, Yo, John. William. Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación que nos han extendido. Para mí, pues un placer poder compartir hoy este espacio de diálogo y conversación que es también hace parte de la misión que debo cumplir como docente. Soy profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito al Departamento de Ciencias de la Computación y de la Decisión en la Facultad de Minas y lidero el grupo de investigación en inteligencia artificial, que es un grupo con una tradición de más de 30 años de existencia en nuestro país. Yo lo lidero actualmente desde el 2015, pero por este grupo pues han pasado un gran número de personas que hoy están enroladas en Colombia y en el mundo en los temas de inteligencia artificial, de cuenta pues de este proceso de formación. Hemos estado conectados desde este tema con el entorno a nivel público y privado a través de acompañamientos de asesoría y consultoría, o sea que conversar con ustedes hoy para mí va a ser como dar una clase conversadita. Qué rico, John William. Yo quiero expresarte primero mi agradecimiento de parte de Zona Segura por acudir a esta invitación y segundo, expresarte mi perplejidad porque cuando dices 30 años de inteligencia artificial, pues esto quiere decir que hay mucho más historia de este tema de la que nosotros debemos o podemos reconocer en nuestra ignorancia. Entonces, no es una cosa de tan cerquita, sino que si nos hablas de 30 años atrás, pues estamos todavía descubriendo cosas que no sabíamos. Y empecemos esta conversación saludando a Alejandro Jones, que está aquí, a Angélica Hernández, a Aura Tijaro, don Carlos Eduardo Díaz, nuestro gerente general, por favor, darle la bienvenida a nuestros invitados. Divina Luz, mientras Carlos conecta su cámara para saludar, pues saludamos a Divina Luz, a Erika Hernández, a Fabio César Olaya. A usted le están haciendo un procedimiento, creo. Entonces, salude brevemente, apague la cámara para que sigamos la conversación. Luisa María Jiménez, aquí está Jorge Loza desde Perú que nos acompaña, Hernán Avendaño, Isabel Casares, Javier Alonso Buitrago, Jorge Humberto Pardo, bueno, muchas personas que nos acompañan. Erika de Hernández también está acá. Entonces, reconocemos muchos nuestra ignorancia alrededor del tema. Entonces, empecemos con esta pregunta. ¿Cuál es el contexto de la inteligencia artificial y dónde nace? ¿Quién de ustedes dos o los dos nos quisieran ilustrar alrededor de ese tema? Bueno, hablemos un poco a partir de lo que usted introdujo hace un momento, en el sentido de que esto no es de ayer ni de hace una semana. No, es que realmente de la inteligencia artificial se habla desde mediados del siglo anterior, desde los años 50, cuando diferentes eh, investigadores, sobre todo que venían de las ciencias exactas y naturales, y particularmente de la matemática, estaban interesados por modelar y representar esa capacidad que tiene el ser humano de razonar y actuar frente a las acciones que hace en el día a día. Y desde Alan Turing, que es un matemático italiano muy reconocido, se habla de inteligencia artificial, y la máquina de Alan Turing pues lo que buscaba era retar al hombre frente al teorema de Turing, que era saber si efectivamente quien estaba hablando al otro lado era un ser humano o era una máquina, y con las herramientas que habían en ese momento.
Lo que hay que decir desde ya, y vamos a conversar a lo largo de este rato, es que la inteligencia artificial ha tenido muchos inviernos, y los inviernos se le llaman esas valles, que decimos también en el mundo científico, valles de la muerte, es decir, usted entra a veces en momentos del desarrollo de alguna idea que no logra salir. Entonces, desde mediados de los años 50, ya hay iniciativas que tienen todas unas historias claves de las cuales hablaremos a lo largo de esta conversación. Quique, tu visión del tema. Quique. Claro que sí. Bueno, pues el tema de inteligencia artificial efectivamente no es un tema nuevo. Lo que pasa es que es desconocido en general para las personas. De pronto es cercano a la gente que estudia ingeniería de sistemas, informática, les es cercano porque en sus carreras se los enseñaban, más no pasaba de que les contaran pues la historia. Entonces eso ha sucedido por muchos años. Mire que John William habla desde los años 50 y solo para mi experiencia hasta hace por ahí 5 años, 6 años, viene la gente a empezar en nuestro contexto a sentir cerca ese concepto o por lo menos a pararle como sentido de que existe. Hoy ya es mucho más penetrado en todos los niveles de conocimiento y en muchos niveles de la cotidianidad de las personas, o sea, ya lo experimentan, entonces ya el concepto es mucho más cercano. Muchas entidades, empresas lo tocan, empresas mundiales de tecnología que son pues, muy utilizadas por todos nosotros, nos dicen que usan inteligencia artificial en los smartphones, en las redes sociales, que sí son cercanas a nosotros, entonces por eso ya el término es cercano. Otra cosa muy distinta es ver si lo entendemos o si eso ya es verdad inteligencia artificial, lo que es. Ese sería el contexto que puedo dar alrededor de lo que son los orígenes y cómo las personas del común, no todos nosotros, pues nos hemos acercado a él, pero ya es muy claro que hay aplicabilidad y no por allá en países o en empresas del exterior, en nuestro país existen muchas empresas que aplican técnicas fundamentadas en inteligencia artificial. En las mismas empresas, lo más seguro que algunos de los presentes tengan personas que tienen el rol de científicos de datos y si esos roles existen en sus empresas, es muy probable que algo de inteligencia artificial estén desarrollando en sus empresas. Entonces esto ya es muy cercano y creeríamos pues que en el desarrollo del espacio vamos a ver ejemplos o vamos a plantear espacios donde se dice si aplica, bueno, y características que hay alrededor de ello. Yo quiero parafrasearlos a ustedes porque desde mi ignorancia, mi papel aquí es de moderador, no puedo decir nada del tema y de lo que no se sabe es No, mejor no hablar, decía Fioia. nuestro papel es de conversadores, entonces vamos a conversar. Exacto, somos conversadores. Rompamos el hielo un poco para dialogar aquí con todos los aquí John presentes. William, tú dijiste ahora algo, es razonar para actuar. Es un continuo, yo soy profesional de las ciencias del comportamiento, no soy científico de datos, pero cuando tú me dices razonar para actuar a un profesional del comportamiento como yo, pues me estás retando también a, a que te haga una pregunta y es, eh, esto de la inteligencia artificial, de lo que sí sabemos algo es de gestión de riesgos. Y llevamos, digamos que los 5 últimos años de nuestra historia profesional está muy signada por el desarrollo del pensamiento basado en riesgos. Y desarrollar pensamiento basado en riesgos, que es también un reto, porque apenas es como la adopción o la concienciación de que tenemos riesgos y que tenemos que pensar en los riesgos para actuar en los riesgos no dista mucho del tema de la inteligencia artificial. Entonces, cuando tú hablas de los inviernos de la inteligencia artificial y de los valles de la muerte, cuéntanos de qué se trata eso, porque para Sí, nosotros esos son como riesgos. sí, claro, y fueron riesgos, porque fueron riesgos que efectivamente Turing y todos sus colegas de los años 50, 60 y 70 no midieron, porque se trazaron retos y desafíos que efectivamente no lograron ser materializados y por ende
la sociedad en general, para no particularizar, la sociedad en general no creyó en ese advenimiento de una nueva disciplina como lo es la inteligencia artificial y como se ha consolidado hoy. Entonces, yo también en la línea suya de parafrasear, pues traigo siempre a colación una frase que es: teoría sin práctica no existe y práctica sin teoría tampoco. Entonces, en la formación que nos dan a veces de tratar de dividir teoría y práctica diariamente, la inteligencia artificial se equivocó en sus inicios en eso, porque tuvieron planteamientos teóricos y diríamos, que es del área del comportamiento, diría muy axiomáticos, importantes, que no pudieron ser desplegados debido a la inexistencia de la instrumentación requerida, a la inexistencia suficiente de la batería de recursos que se necesitaban para poder desplegarlo. Entonces no lograron demostrar, hicieron sistemas expertos en los años 60 que fueron muy limitados y pensaron que los sistemas expertos iban a comenzar a crecer por sí solos en conocimiento sin la necesidad del ser humano. Y se dieron cuenta de que efectivamente la inteligencia artificial, y ahí entra un elemento de hay que desmitificar el concepto de inteligencia artificial como un concepto absolutamente autónomo. No, la inteligencia artificial es un facilitador que lleva a que el ser humano pueda tomar decisiones con más datos, con más restricciones, con un volumen de restricciones mayor a la que uno puede tener, y con una posibilidad de ver escenarios futuros que le mitiguen efectivamente lo que hoy hablamos, le mitiguen riesgos frente a eventuales situaciones como tal. Entonces, eso fue lo que sucedió. Se atrevieron a plantear desafíos que no lograron demostrar. Cuando hablamos de teoría y práctica y hablamos de teorizar, me suena eso, y sácanos de la ignorancia, si lo que sucedía era que se hacía una hipótesis sobre algo y trataban de que la máquina resolviera el reto o que a través de la concurrencia de distintos sistemas se resolviera una cuestión en específico. Sí, en efecto, lo acabas de resumir muy bien, es eso. Eso fue lo que ocurrió. Ocurrió que esos retos y desafíos que había llevaban a la concurrencia de una cantidad de elementos que no lograron ser representados adecuadamente para mostrar una solución, para poder avanzar en la solución. Entonces, si usted ve los sistemas expertos que se hicieron en los años 60 y 70, tuvieron el famoso sistema experto para acompañar a un médico a atender una cita médica. Pues hacía lo que hace un médico cuando uno va donde a la EPS o a cualquiera de estas citas de médico general, te hace una serie de preguntas, pero no, realmente la toma de decisiones seguía estando muy soportada en la interpretación del ser humano. Entonces lo que hay que es desmitificar claramente que no todo lo que se llama inteligente es inteligencia artificial. Es más un concepto de mercadeo, es un concepto comercial que realmente un concepto teóricamente validado como inteligente. Quique, alinderemos un poquitito este tema porque la diferencia, tú ya me la explicaste en una conversación previa, pero expliquémoselo a la gente que nos acompaña. Hay una diferencia, un borde natural, un poquitito permeable, pero que es perfectamente definido entre analítica de datos, que es una cosa, me explicaste, e inteligencia artificial otra. Hagamos ese lindero, por Me favor. voy a apoyar en una diapositiva, me gustan Por mucho favor, porque eso nos va a ilustrar mejor a los asistentes acá. dale, ¿Me dale. confirman si ya la ven? Sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí voy a explicar varios conceptos, o sea, voy a ampliar la pregunta y explico varios conceptos que es importante Por favor. con esta diapositiva. O sea, están viendo en pantalla algunos conceptos que son de pronto cercanos o han escuchado ahora con este tema de la cuarta revolución industrial. Vemos por acá cómo está el tema de IoT, Internet de las Cosas, que es otro tema que es bastante esotérico y para las personas. Vemos temas de blockchain, este de pronto es más conocido por el tema de las criptomonedas. El famoso tema de Big Data, este sí lo hemos escuchado hace mucho rato, en las empresas hay iniciativas de Big Data, este es más cercano, de todos este es el más cercano. Está la nube,
la nube donde ya toda la computación sucede en la nube también es cercana para nosotros porque tenemos nuestros datos, nuestros correos, nuestras fotos por ahí arriba. Tenemos, por ejemplo, acá temas de reconocimiento facial, que ya sucede en algunos productos celulares, en algunos servicios. No lo conozco en Colombia, pero sí en otros países, como uno ya entra a un almacén y con realidad aumentada y todas estas técnicas le le pone el celular a un producto y eso le muestra todo lo asociado al producto dentro del celular. Y por acá a la derecha vemos algo que se llama, es muy técnico, es tecnológico, pero es algo que se llama robotización de procesos, que ya también está en muchas empresas. Entonces, estas son solo algunas cosas asociadas a lo que llamamos cuarta revolución industrial y que son tecnologías que hoy pues van incorporando las empresas. Pero ahí no, pues ahí mire que no toque la inteligencia artificial. Entonces la gráfica lo que la diseñamos para que diera este efecto. O sea, todas esas tecnologías como tal se apalancan en la inteligencia artificial para hacer el análisis de datos y de información con las características que ya explicó John Williams, o sea, con mayor velocidad, mayor variables, muchos altos volúmenes de información, análisis predictivos, prescriptivos, o sea, análisis que antes eran imposibles. Entonces, la inteligencia artificial está inmersa en todo. O sea, en sí ella no es la tecnología, ella es un medio, un mecanismo que a través de diferentes, digamos, soluciones tecnológicas, algoritmos, modelos y otras cosas, permiten hacer análisis de estos datos de IoT, hacer temas de robotización de procesos que hacían antes las personas, ayudar en el tema de análisis de datos de blockchain y la seguridad, esto de reconocimiento facial que es capaz de reconocer una selfie contra una fotografía y todo eso lo que hace es generar altos volúmenes de datos, volúmenes de datos que ya es imposible procesar con Excel, con las bases de datos tradicionales que tenemos, y es donde el tema de inteligencia artificial con diferentes técnicas que hay detrás de la inteligencia artificial, algunas de ellas que pueden haber escuchado son Machine Learning, Deep Learning, ese tipo de conceptos son asociados a la inteligencia artificial y con ella es posible procesar toda esa información de manera predictiva, prescriptiva, en tiempo real, con altos volúmenes de certeza, dándole información a los diferentes procesos o áreas de negocio para que las decisiones y los análisis sean mucho más rápidos y mucho más efectivos y visionando el análisis de datos a futuro, cosa que hoy no podemos hacer con las tecnologías que hemos conocido. Entonces, desde esta diapositiva explico, doy como respuesta a ese concepto. Déjame lo comparto, si quiere les comparto una dale, John William, diapositiva más que nos puede complementar muy bien lo que ya Kike acaba de decir. Lo voy a complementar acá con lo siguiente y en modo profesor voy a tratar de ser lo más clarito posible. Este es un caso ejemplo importante para ver que cuando uno le habla de inteligencia artificial hay que ubicarla en el contexto de la disciplina, su definición como disciplina, sus áreas. En la inteligencia artificial no se han desarrollado más áreas que estas. Los sistemas expertos nos hemos escuchado, los planificadores en robótica, las redes neuronales artificiales, la computación evolutiva, en temas de optimización, los agentes inteligentes recientemente para resolver muchos problemas también de toma de decisiones, la lógica difusa. Y estas son las áreas. Pero a veces se suele confundir las áreas con los problemas de aplicación. Problemas de aplicación sí han habido muchísimos. Que cada una de estas áreas tiene técnicas que se convierten en diferentes, en insumos para que los problemas de aplicación, como la analítica de datos es un problema de aplicación, la visión por computador es una aplicación, la realidad virtual es una aplicación. Y eso nos lleva a que esta definición, estas áreas y estos problemas de aplicación terminan en unos casos de uso. ¿Cuáles son? Pues no podría decir coloquialmente, casi todo lo que se mueva es susceptible de ser representado con una solución basada en inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial te otorga el motor
el motor cognitivo para poder darle respuesta a muchas de las preguntas que allí se plantean. Quería compartir eso. A ambos, también para empezar a lograr como aterrizar más el concepto. Listo. La analítica de datos es solo una de las realidades o de los sistemas o de las variables que concurren en el tema de la inteligencia artificial. Entonces, uno lee cuando hablan de reglas de negocio en sistemas. Cuando se habla de reglas de negocio, es entender cómo un flujo de actividades tiene unos retenes de decisión y en esos retenes de decisión, pues hay unos insumos y unos productos que se deben entregar al proceso siguiente. Para simplificarlo, yo tengo una bodega y en una bodega yo tengo tres problemas. La entrada del producto terminado, el almacenaje del producto terminado, la clasificación del producto terminado y el despacho del producto terminado. Y ahí hay una regla de negocio, que es logística de distribución. Para aterrizar el concepto desde la representación y no desde la abstracción, porque ustedes los ingenieros, cuando empiezan a hablar en abstracto, lo enredan a uno. ¿Cómo entonces esa inteligencia artificial se convierte en un medio y en una herramienta para entender esas reglas de negocio? Mira, lo primero es que la analítica de datos es un dominio de aplicación, un dominio. O sea, cuando un dominio es porque hay N problemas que se pueden resolver dentro de ese dominio. Listo. ¿Dónde entra la inteligencia artificial? Donde te entrega las herramientas que conceptualmente usted puede implementar con las técnicas y las tecnologías para que efectivamente pueda dar respuesta a esas diferentes preguntas que hay en las reglas de negocio y tomar decisiones. Pero hay que entender que el core, la inteligencia artificial como core, es el que te va a dar las herramientas a nivel conceptual que se despliegan a través de técnicas y tecnologías que ya están desarrolladas. Todas las técnicas de aprendizaje de máquinas que hay hoy, desde la estadística básica, una regresión lineal, logística o cualquiera de ellas, ya hace parte de la batería de herramientas para resolver un problema en analítica de datos, que es un dominio de aplicación. Por eso yo lo caracterizo entre definición, áreas y problemas de aplicación o dominios de aplicación. Porque yo les doy un concepto cercano como a la practicidad en las empresas. La analítica. En las empresas, ¿cuánto hace que están trabajando analítica? Hace por ahí 15 años. Pongámosle 10 años. O sea, declarado que todas las empresas han tocado analítica, tienen personas trabajando en analítica y dice tener área analítica o procesos analíticos. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que hacen. A ver si eso me pareció no inteligencia artificial. Entonces, en ese tiempo no decían que eso era inteligencia artificial y efectivamente no lo es. ¿Qué hacían? Recolectan datos de diferentes fuentes de información de la organización, aplican diferentes técnicas y tecnologías para procesar esos datos y analizarlos lo mejor posible. Particularmente con lo que llamamos modelos descriptivos, o sea, hacen análisis descriptivo, sacan reportes, analizan lo histórico, y muelen y cruzan muchos datos y a los gerentes, directivos, a todo el mundo le encantan esos análisis porque les muestran la organización en tableros, en indicadores y eso es muy bueno. O sea, explotan la data como nunca antes se explotó y no hemos mencionado inteligencia artificial. Ahora sí, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Si lo asociamos a eso, ¿qué es lo que ya tienen las empresas? Entonces, con inteligencia artificial empiezan a aparecer nuevos retos que la sola analítica conocida no se hacía. Ejemplo, con la analítica clásica no se hace predicción o no habían herramientas ni tecnologías para hacer predicción, que es todavía mucho más interesante que hacer solo análisis descriptivos. Entonces, ya aparecen algoritmos, modelos y herramientas porque es fundamental disponer de tecnologías que permitan hacerlo fácil, que permiten coger todos esos datos que procesan en analítica
y, por ejemplo, con técnicas ya de inteligencia artificial, de machine learning, deep learning, todas esas cosas, se puede hacer análisis predictivos y prescriptivos, que ya es visionar el comportamiento a futuro de los datos de un área de negocio. Entonces, es como la analítica es como si hubiera ido madurando y en la actualidad con todo lo que la inteligencia artificial le ofrece, está alcanzando ya un grado de madurez, y eso que ese no es el grado todavía que es posible alcanzar, dada pues las tecnologías que todavía hay visionadas alrededor de este tema. Entonces, sería una forma de explicarlo cercano al análisis de la información en las empresas, cercano al análisis de la información alrededor del tema de gestión del riesgo, que se basa en información. Sin información eso es imposible o queda deficiente. Entonces ahí la inteligencia artificial está ayudando mucho, porque ya muchas empresas y muchas soluciones de gestión de riesgo incorporan eso, porque les empiezan a resolver muchos aspectos que con las técnicas anteriores o prácticas no era posible. Más adelante vamos a ver algunos aspectos asociados con mayor detalle. Ok, antes de darle, recuerden que esta conversación es de ustedes, de Boris, de Carlos, de Divina, de Erika, con John William y con Quique. Por favor, levanten la manito, como lo está haciendo en estos momentos Jorge Loza desde Lima, cuando quiera intervenir. Aquí preguntas, disensos, inquietudes, aportes se reciben en todo momento. Antes de darle la palabra a Jorge, yo quiero poner en este mismo marco del ejemplo que acabo de mencionar, ahora que estamos tan entrando en pánico por todo el tema del cuello de botella logístico de los contenedores. Eh, yo, si te entendí, Quique, yo tengo etiquetado del producto terminado y yo a través de ese etiquetado y de la data que recojo en el etiquetado puedo hacer prospectiva de salida y demanda de producto para determinada región, por decir algo. O sea, yo pongo la data a hacer planeación de la demanda del producto, por decir algo. Para eso me sirve inteligencia artificial, para empezar a hacer prospectiva de la demanda. Sí, sí, ese Esto, es un ok, ejemplo aplicado al caso que colocaste, pero aplica para cualquiera donde se tenga data histórica, o sea, donde uno tenga data y buen volumen de data de lo sucedido, es potencialmente viable hacer predicción, porque hay datos con que predecir y modelar esas predicciones con esas técnicas que mencioné hace un momento. perfecto. Le vamos a dar la palabra a Jorge. Luego, Erika de Hernández nos acaba de hacer una pregunta en el chat y espero que Joe William nos la responda. Jorge. Muy buenas tardes. Bueno, antes de entrar a la reunión de hoy, estaba justo compartiendo experiencias con algunos colegas de España sobre inteligencia artificial y entramos en el tema de la ética y también quería un poquito entrar hacia la conceptualización, ¿no? O sea, pensando en que la inteligencia está definida como la facultad, voy a subrayar la palabra mente, de permitir aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea predeterminada. Entonces entrábamos en el tema de la ética. ¿Y por qué? Porque en algún momento estas redes neuronales van a poder justamente generar su propio conocimiento, generar sus propias reglas y restablecer inclusive nuevas reglas. Entonces, bajo esa mirada y bajo el enfoque que muchos de nosotros que estamos en el entorno de hacer la tabulación de los riesgos, vemos como un horizonte incierto, ¿no? Que de hecho ustedes ya con la experiencia que tienen han podido ver. ¿Qué perspectivas plantean para ir desmitificando este problema e ir garantizando también que no se vayan a filtrar estos ya no virus informáticos, sino virus éticos dentro de la conformación de la estructura de las redes neuronales y de la programación? Sí, yo pienso que los invito a que Gracias, vean Jorge. vean un documental de Netflix que es del año 2020. Hay una estudiante de doctorado en MIT que es afroamericana y ella demanda a AWS por un algoritmo que
creo que es del año 2017 o 18, que ellos liberan y que lo utilizan mucho para hacer selección de personal. Lo incorporan en una de las tecnologías que ellos ofrecen para selección de personal. Pero resulta que esa selección de personal la hacen de nuevo en el contexto de uno de los dominios de problema en los que se puede aplicar inteligencia artificial, que es el reconocimiento facial o reconocimiento de imágenes. Resulta que lo que hay que evitar, con base en lo que dice Jorge, es la palabra clave aquí es sesgo. Hay que controlar el sesgo para no caer en problemas de ética, que son lo más probable que suceda. Ella demandó a AWS, el año anterior la ganó, AWS tuvo que sacar eso del mercado, seguramente lo están mejorando actualmente, porque el algoritmo solamente reconocía rostros de americanos blancos Blancos. y solamente de una región, ni siquiera de todas las regiones. Y ella es una estudiante del laboratorio, tal vez, si no el top 10, uno de los top 10 del mundo en visión por computador, que es el de MIT. Y entonces, de ahí que al tema que nos invita Jorge desde Perú, es yo para todos aquí compartiría desde lo personal, la palabra clave es sesgo. El reto grande al futuro con la inteligencia artificial y el despliegue de sus áreas, sus dominios de aplicación y sus casos de uso, es que lo que se ofrezca al medio garantice no tener sesgo. Y ahí está el reto grande, porque uno siempre va a estar entrenando. A uno la pregunta clásica en un salón de clases es, bueno, ¿y los datos qué vida útil tienen? Depende del problema. Hay problemas de datos que, si es de una aerolínea, pues puede ser que duren un día, una semana, pero hay otros datos, como el del COVID, como el de los virus epidemiológicos, que mutan mucho más rápido. Entonces son datos que tienen una vida mucho más corta. Entonces uno tiene que estar reentrenando los modelos permanentemente y hay gente en el ciclo de vida de un proyecto de inteligencia artificial, de un producto de inteligencia artificial en las organizaciones, que están dedicados solamente a entrenar permanentemente los modelos. Muchas gracias, John. Eh, Isabel Casares, desde Madrid, nos pregunta cómo se llama el documental. Si tienes por ahí Sí, sí, ya lo voy a el buscar aquí dato, para mandárselos. nos lo compartes por el chat, también en nombre para que no nos quede por fuera. Carlos, yo Por quisiera favor. dejar una inquietud en la mente y con Jorge para que la piensen y más adelante volvemos a revisarla. ¿Qué opinan de este caso? Una historia clínica. ¿Quién es el que la debe leer, interpretar para que, pues para deducir cosas de ellas, de que alguien está incapacitado, que se puede jubilar, todas esas cosas? El médico laboral, pues que se supone sabe del asunto. ¿Qué opinarían si le metemos inteligencia artificial a eso y que una máquina sea capaz de leer esa historia, o sea, que se comporte como el médico leyéndola, la interprete, saque datos, los cruce y deduzca cosas, no va a decir que todo, pero deduzca y entregue conceptos respecto a esa historia clínica? Ahí simplemente lo dejo, no lo resolvamos en este momento, ahora me acuerdan a ver qué sale, porque hay el tema ético, imagínense, bien bravo, pero eso tiene una respuesta a favor de qué es lo que hace la inteligencia artificial, hasta dónde llega, y no llegar a descartarla, que porque éticamente y todas esas cosas no se pueden. Quería hacer ese planteamiento. Vale, Quique, tienes toda bueno, Erika Hernández, la simple analítica de Erika, deberías hacer esa pregunta tú con tu cámara, pero yo, bueno, entenderé tu limitación o que No, no con quieras gusto. hacerlo. No, claro. Bueno, por favor. Sí, sí. Yo solo quiero como ver si entendí lo que explicaban anteriormente. Cuando hablaban del simple hecho de contar con una analítica de datos donde se verifican las estadísticas, cómo va dando esos resultados, si cuando estamos en ese punto estamos hablando puntualmente de lo que es Big Data. Porque luego, cuando le aplicamos la inteligencia artificial, ya hacemos quiero saber si lo comprendí bien. Entendí que hacemos las predicciones, las prospecciones, de lo que realmente estamos como pretendiendo obtener de esta información. Entonces, cuando hacemos ya ese análisis, estamos hablando de inteligencia artificial. Esa es como la afirmación que necesito tener, si comprendí. La respuesta es sí, la respuesta es sí, porque lo que estás haciendo con inteligencia artificial ahí es simular el comportamiento humano, uno de los comportamientos humanos, que es el de predecir a partir del razonamiento
generar una predicción de escenarios. La diferencia es que la máquina lo puede hacer con un volumen de datos mayor al que lo hacemos los seres humanos. ¿Cómo vas tú de un lugar a otro? Origen-destino. El ejemplo típico de origen-destino. Una encuesta de origen-destino hoy, de las que se hace, usted sale de su casa y va hasta el lugar de trabajo donde vas, tienes rutas que aprendes. Pero Waze, ¿cuántas aprendió? Google Maps, ¿cuántas aprendió? Y eso al final se convierte en Big Data en términos del volumen de datos. Y al final Big Data es una tecnología, más que una técnica, más que un área de la inteligencia artificial, más que una definición de la inteligencia, es una tecnología. Y es una tecnología porque la Big Data es una infraestructura a nivel tecnológico y una serie de herramientas de software que te permiten almacenar, procesar y visualizar esos datos. Entonces la respuesta a tu pregunta es sí, lo que tienes ahí es inteligencia artificial, pero yo te invito, lo que decía Carlos ahora de los ingenieros, bueno, hagamos ingeniería inversa. Hagamos ingeniería inversa. La ingeniería inversa es vámonos desde la solución a la que llegaste, que fue predecir algo, pero cuando haces ingeniería inversa, llegas a la definición de inteligencia artificial, que es simular esa capacidad que tiene el humano de resolver un problema inteligentemente. ¿Cómo? A partir de un razonamiento, de unas reglas, de eso. Esa es la inteligencia artificial. Para que ahí. Recuerden que la inteligencia tiene áreas y las áreas tienen unas técnicas. Esas técnicas que tienen los sistemas expertos, las redes neuronales, las aplicas en unos dominios de aplicación. Hablamos mucho de analítica de datos porque realmente hay una invasión de ese concepto en nuestro medio. Pero ¿a dónde quedó la robótica? ¿Dónde quedó el reconocimiento facial, por ejemplo? ¿Dónde quedan una cantidad de dominios de aplicación que son hoy claves en la solución de problemas que le facilitan a la sociedad tomar decisiones? Y donde se amparan y se apoyan en los conceptos de la inteligencia artificial para resolver. Muchas gracias, Carlos. Erika, ¿tú desde dónde nos acompañas? ¿El Salvador? ¡Ay, qué bueno, qué bonito El Salvador! Me encanta El Salvador. Cordialmente invitado. Pupusas, las pupusas son Sí. deliciosas. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Esto nos llena de orgullo porque todo esto es todo iberoamericano, o sea, nos gusta eso y en Zona Segura lo que hacemos es esto, tratar de darle un sentido muy, muy colaborativo. Muchas gracias, Erika. Le vamos a dar la palabra a un gran amigo de la casa que es Hernán Avendaño, que tiene la mano levantada. Hernán. Gracias, Carlos. Bueno, inteligencia artificial, un impresionante tema, apasionante, del cual me declaro totalmente ignorante y me parece formidable lo que estamos escuchando de ustedes. Es una pregunta muy concreta a Quique con respecto al ejemplo que ha puesto Carlos hace un rato de la empresa. Y Quique concluía más o menos que si hay data, hay prospectiva. La inquietud mía como economista es ¿qué diferencia hay entre esto de la inteligencia artificial, ese tipo de prospectiva y la que puede deducirse de herramientas como la econometría? ¿Y cómo supera las limitaciones que tiene la econometría? Claro que sí, bueno. Miren, realmente el tema de inteligencia artificial lo que va a ser diferente es aplicar las técnicas que existen desde la misma econometría, estadística o modelos matemáticos, o sea, ya no se inventa otros, las usa y con esas técnicas que llamamos de inteligencia artificial que yo he mencionado, solo he mencionado dos temas de Machine Learning, Deep Learning, que significa, digamos, procesamiento futuro, procesamiento muy profundo. Entonces, estás en la volumetría de los datos que es capaz de procesar y en el cruce de variables que también es capaz de procesar. Entonces, ahí está la diferencia. Con esos modelos, con esas técnicas y con esas bases matemáticas, estadísticas, porque, insisto, la inteligencia artificial no se rebusca otras, porque no se las inventa. Y pongámosle entonces lo de econometría, todas las fórmulas que hayan en ese mundo, en ese espectro, se incorporan a la inteligencia artificial y ella es capaz de hacer esos procesos de predicción o de prospectiva que todavía es más complejo, pero vuelve y reitero, con data. Sin data no sucede nada, o sea, si no hay data hacia atrás para coger y llevar a los modelos y que los modelos la procesen, aprendan de ella de hace 5 años, 10 años,
etcétera, no va a suceder. Entonces, para resumir la respuesta, la diferencia está en la capacidad que la inteligencia es capaz de hacer, la cantidad de variables que es capaz de cruzar, hacerlo en tiempos récord, en minutos, en segundos, en horas, cosa que un modelo de ese estilo, pues para una persona usando herramientas clásicas, el Excel o otras técnicas, pasarían meses, años y las tomas de decisiones o la oportunidad pasaría, o el riesgo, si hablamos de riesgo, de aquí a que termine de evaluar, ya el riesgo sucedió y la inteligencia artificial se lo dijo hoy mismo. ¿Podría responderlo en ese contexto? Quique, en el video que estructuramos con tu ayuda y con la ayuda de Joe William, decíamos que la inteligencia artificial se ha desarrollado, digamos que bien, adecuadamente, no profunda, pero va bien adecuadamente en las empresas del sector financiero y en las BPOs, porque el tema de data para tomar decisiones es crítico y fundamental para esos dos negocios, los BPO y las instituciones financieras, en los análisis de crédito y este tipo de cosas. Pero cuando hablamos de tomar decisiones, tenemos un preconcepto sobre una cosa así grande, ¿cierto? Súper importantes, súper trascendentales. Pero esa decisión no necesariamente tiene que ser una cosa de mucha trascendencia. Puede ser un sí, no. Un se puede, no se puede, o sigue el proceso, no sigue el proceso, o ese tipo de decisiones. O sea, porque también démosle como un marco a ese tema de los datos y las decisiones. Porque no necesariamente tiene que ser Big Data para tomar una decisión de sí, no. Y leía yo, para poder contextualizar para esta conversación, que también hay mucha proliferación a apetito por el Big Data, pero no se puede subestimar el Small Data. Sí, ok. Bueno, sí, se habla de Big Data porque estamos ya inundados de datos, las empresas están inundadas de datos y por eso se habla de Big Data, de que es mucha data la que hay que para procesar y eso es real. Hoy las empresas tienen volúmenes de datos muy gigantes en terabytes y hace unos 10 años hablábamos de gigabytes y hace 15 de megabytes en volúmenes, ¿cierto? Entonces, para procesar esos terabytes que hoy generan las mismas empresas de tanta data que surge, se necesita, por eso se habla de Big Data. Entonces, como para aclarar por qué. Pero claro, en las empresas también hay que procesar información cotidiana, nada de Big Data, sino en las operaciones cotidianas de los sistemas de información, digamos, del día a día de las empresas. Entonces ahí ya no hablamos de Big Data, sino de la operación con los sistemas de información que apalancan esa operación. Entonces ahí la inteligencia artificial, ¿qué papel puede jugar? Es puntual, ya no la estamos aplicando en volúmenes de datos, sino en operaciones específicas para esa tarea específica. Si es que tiene que entrar la inteligencia artificial, porque habrán cosas que no necesitamos inteligencia artificial. Con una sola herramienta de BPM para gestión de flujos y decisiones, se podrían tomar acciones con algoritmos normales sin inteligencia artificial, se podría tomar una decisión de si siga, no siga, apruebe, no apruebe, y ahí no hay inteligencia artificial. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, o sea que no es que tenga que estar en todo. ¿Qué sí podría estar? Miremos una operación donde puede estar la inteligencia artificial de la cotidianidad. Un proceso de vinculación ahora que todo es autoservicio para un cliente o un usuario, para hacer un crédito. Entonces supongo que lo puede hacer por el celular. Eso ya es cotidiano. Ahí hay riesgo, que no sea un fraude, que no sea otra persona. Entonces, ¿cómo puede ayudar puntualmente la inteligencia artificial? El reconocimiento facial. Tómese una selfie, lo comparo contra la foto de su cédula facialmente y ya sé que es usted, ¿cierto? O grabe un audio de su voz y lo comparo con otro audio que usted ya previamente me entregó y con esas técnicas valido si la voz sí corresponde a la suya. Entonces, lo apliqué a una operación, a una transacción, que es algo pequeño.
Entonces, no, en resumen, la inteligencia artificial se puede aplicar en altos volúmenes, ahí genera mucho más valor en análisis de información, pero en operaciones cotidianas también puede tener aplicabilidad según sea la operación que se requiera, y puede llegar a suceder que no requiera temas ni técnicas de inteligencia artificial. Muy bien. Antes de darle la palabra a John William para que nos complemente esa respuesta, quiero remarcar el comentario de John Freddy Mira Mejía, que le responde a Hernán Avendaño. Cordial saludo. Respecto a la pregunta de Hernán, considero que una de las principales diferencias son los tipos de funciones con las que se trabajan y el manejo de inferencia mediante teoría de probabilidad y de procesos estocásticos. La econometría plantea funciones de inferencia sencillas, mientras mediante modelos clásicos básicos como series de tiempo, regresiones, entre otros. La inteligencia artificial se basa más en modelos que se entrenan para tomar decisiones con base en los datos. Muchas gracias, John Frey. John William, ibas a hacer complementar lo que Kiki acaba de decirnos sobre Small Data, Big Data y el uso de esos Sí, recursos. correcto, Carlos. Yo traigo un concepto que podría para muchos ser tomado simplemente de un texto de la literatura, pero no lo es así. Aunque en cualquier texto de la literatura en este tema se aborda, el concepto se llama generalización. Cuando una persona se llama experta, una persona es experta. Y lo voy a dar con un ejemplo. Cuando yo hice mi tesis de maestría en el pregrado, yo soy ingeniero de minas y metalurgia de formación base, pero tengo maestría y doctorado en ciencias de la computación. Cuando hice mi maestría, yo hice una tesis de maestría que requerí siempre del experto que me acompañó para poder modelar el problema que quería usando las herramientas que usé para ello. Íbamos a hacer una metodología para hacer caracterización de carbones en Colombia. Y el experto, que es un petrógrafo, así se llama, el que mira el microscopio y ve los minerales y dice, este es de allí, este es de allá, él se daba el lujo de llegar a las 8, leer el periódico, tomar café, y a las 9 se sentaba al microscopio, hacía los análisis, y a las 11 ya se estaba yendo a la casa. Para los que no teníamos la experticia de él, que era para ese momento, año 98, 99, una experticia de casi 30 años, eso es lo que se busca hacer en la medida en que hay datos con la máquina. Hacer que la máquina sea tan experta como el experto humano en un tema a la hora de resolver. Entonces, cuando ustedes hablan de small o de big data, yo realmente lo ubico más en el contexto de que hay soluciones muy restrictivas, y eso fue lo que pasó con las soluciones de inteligencia artificial en los años 60 y 70, y por eso cayeron en el invierno, a lo que yo llamo el Valle de la Muerte, porque eran soluciones muy restrictivas, respondían a eso, lo acaba de decir Kike, respondían a eso. Cuando ya pasa esa temporada y llegan los años 90 y hay datos y hay tecnología y llega este siglo, lo que nos está dando la oportunidad es de modelar soluciones que al tener muchos datos te permite converger a una generalización del problema y por ende la contraejemplificación de una solución es ya muy difícil alcanzarla. Con una solución muy restrictiva, usted le pone un contraejemplo y ya no sirve, ya no te sirve la solución sino para eso, o sea, queda obsoleta. De la generalización es lo que quería decir. Lo que se persigue bastante es la generalización y la comparo con el experto humano. O sea, un médico especialista comparado con el mismo especialista que se acaba de formar y es residente de un tema, ese es experto porque ya tiene horas. El piloto, los pilotos son un buen ejemplo de experticia y a pesar de eso se cansan, se chocan, yo no sé qué les pasa, lo que ya conocemos. Entonces hay que pensar aquí que estamos tratando de representar el comportamiento humano a través de la máquina, pero bajo el principio de la generalización. Hablando de todo, dándole un tono al tema de gestión de riesgos, que es por lo que vibramos la gran mayoría de los que estamos acá, nosotros llevamos, cuando digo nosotros, estoy hablando de Zona Segura y de muchas de las personas que nos han acompañado en esta aventura, vimos un problema en algún momento de la vida, y es que la gestión de riesgos se hacía hasta hace muy poco y todavía se hace en muchas partes, pero ya
existen herramientas, se hacía muy basados en cálculos frecuentistas, ¿cierto? Entonces lo que hacía era calcular la frecuencia de la ocurrencia de un siniestro o de un evento y teníamos bases de datos de siniestralidad y sobre la base de la siniestralidad construíamos, digamos que linderos para saber si podemos actuar de una u otra manera y qué controles deberíamos ponerle a A, a B o a C para que el riesgo no volviera a manifestarse. Pero con el surgimiento de las normas y entendiendo en el plano práctico que cuando uno hace una identificación, un análisis y la valoración del riesgo y evalúa el riesgo y lo dimensiona, en esa dimensión del riesgo no puede ser un cálculo frecuentista, sino un cálculo probabilístico. Estamos hablando desde incertidumbre. Cuando tú hablas de restricciones, y en esa teoría de restricciones, eh, para los que son expertos en actuaria, y aquí va que tenemos a una respetabilísima actuaria que es Isabel Casares desde Madrid. Tener un modelo probabilístico en donde yo pueda proyectar, pueda hacer prospectiva del comportamiento de un riesgo para aterrizar al tema de este foro. Hacer prospectiva de riesgos con Big Data o con data, no le pongamos adverbio de cantidad. Implica que yo podría en algún momento, recogiendo información no solamente de mi matriz de siniestralidad, sino recogiendo datos de otros escenarios, podría a través de una máquina y un algoritmo poder hacer prospectiva de riesgos. Sí, claro que sí. Eso es lo que ocurre en la realidad. De hecho, las técnicas y tecnologías que hoy se usan para hacer eso, que son digamos, las más populares hoy, pero las que han demostrado buena estabilidad en el resultado y han generado confianza en su uso, son las redes neuronales en sus diferentes sabores y colores. La red neuronal como concepto tiene como concepto la red neuronal sirve para pronosticar, sirve para reconocer un patrón alrededor de un dominio específico del problema. Y si usted a eso le agrega datos con la arquitectura que diseñe de la red neuronal, pues por debajo los modelos que tiene la red neuronal finalmente son modelos probabilísticos. Lo que pasa es que es una caja negra. El problema es que es una caja negra y no sabemos qué es lo que hace por allá en esas conexiones que hace, y por eso hay una tendencia hoy a nivel mundial, es una tendencia reciente, de las últimas décadas, en la que hay una comunidad científica, pero ya también tecnológica, trabajando en la explicabilidad de lo que hacen las redes neuronales. O sea, la interpretabilidad más bien es como se llama. La interpretabilidad de las redes neuronales, tratando de decir por qué llegó a ese resultado, de qué manera llegó. Y hoy lo que se hace es casi que un ejercicio de ensayo de error donde usted va evaluando los pesos de una iteración con otra en los errores a partir de eso, pero es al final un modelo por debajo. La red neuronal inicial no era otra cosa que una regresión, y no era otra cosa que hacer una función que ajustara unos datos a una regresión o alguna de las funciones, pero ya ha ido creciendo en esa complejidad. Entonces, yo insisto que eso que ustedes hablan de la frecuencialidad, lo que hace es recoja todos los posibles escenarios, que aprenda. El proyecto más grande que hay en inteligencia artificial se llama el de la profesora Fei Fei de Stanford, en inteligencia artificial se llama, pues se me olvidó en estos momentos, ImageNet, como red de imágenes, ImageNet. Y lo que hace ImageNet es recoger todo el tiempo en una comunidad de los 7.000 millones de habitantes que tiene este planeta, recoger datos permanentemente de la forma como el ser humano aprende a ver, o sea, a reconocer acciones desde los 0 años, desde que nace, y comienza y le simulan le enseñan a una máquina a aprender de la manera como aprende el ser humano en sus primeros años de vida y luego lo alimentan con las otras acciones que él recoge. ¿Cómo enseñarle a ver a una máquina? Pues no existe la fórmula mágica. No hay otra forma que con ejemplos, con casos. Entonces hay que recoger para que todos los posibles casos que lleguen, y ellos tienen un ejemplo muy interesante de un gato.
Cuando usted le toma una foto a un gato de frente, pues es un gato. Y si se queda con ese solo modelo, cuando el gato se enrosca, cuando el gato se encierra, cuando el gato hace tantas poses, usted ya no va a ser capaz de reconocer a ese gato, a esa figura como un gato. Entonces lo mismo puede suceder en el mundo de los riesgos que ustedes tienen. Nosotros acabamos de terminar una tesis de maestría en la que hacemos análisis de accidentalidad vial, accidentalidad a partir de videos, y usted en un tema de accidentalidad tiene muchos riesgos de equivocarse en el dictamen que va a tomar, porque hay muchas condiciones. Entonces hay que enseñarle realmente a la máquina que aprenda todos esos casos, los procese, encuentre nuevas relaciones y esas nuevas relaciones que encuentre las incorpore. Hoy muchos médicos en el mundo creen en la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial les ha ayudado a descubrir, con toda esa cantidad de data que se le entrega y con los algoritmos y los métodos matemáticos y estadísticos que se implementan, descubrir esas nuevas razones de por qué se generan, por ejemplo, cáncer de mama. Ahí los médicos en general, expertos, tienen una experiencia y unas razones que los lleva casi que por ese ojo de experto que tienen, decir, tenés cáncer o tenés al estilo de las mamás, ve, usted tiene fiebre, pero es por muchas razones de tanto verlo a uno que dice, usted está enfermo. El médico, los especialistas tienen esa capacidad, pero ahora las máquinas le están entregando un valor agregado y es que han logrado encontrar nuevas relaciones, a descubrir nuevas relaciones entre esas variables que no obedecían a reglas previamente establecidas por el experto, por los conocedores del tema. En este proceso que a nosotros nos exige para poder hablar con ustedes a nivel, tenemos que estudiar mucho en el equipo pues, de Zona Segura. Nos encontramos con un caso que yo quiero contártelo para que nos digas a ver si eso sí corresponde a lo que creemos nosotros que es una red neuronal y que es un patrón, un reconocimiento de patrón. Resulta que para quienes tienen mascotas, hay, entre otros, una recomendación de perros, hay un video en YouTube que tiene 15 horas de música para relajar perros. Entonces, se supone que uno pone ese video de YouTube, que no es más que un video con música, y la música tiene 15 horas de música para que el perro se quede solo en la casa y no haga destrozos. Alguien en la ciudad de Medellín, músico, por demás, le pensó y dijo, venga, pero ¿cuáles serán los acordes? Porque las 15 horas de música, todas no tienen por qué ser las de tener el efecto relajante. Tiene que haber algún patrón en esos 15 horas de música que al repetirse como un ostinato rítmico, eso se llama así en música, eh, pueda ser eufónico para el perro y el perro, pues que le pueda sonar bien al perro y que el perro obedezca al estímulo de relajación y entonces no esté excitado ni esté tenso al estar solo. Esta persona logró encontrar unos acordes, unos patrones, hacer el reconocimiento de esos patrones, de esos acordes durante esas 15 horas de música. Luego cogió otros tantos productos que ofrece YouTube de ese mismo estilo, hizo lo mismo y logró sintetizar unos acordes y hacer unas melodías, y hoy él en estos momentos está ofreciendo un servicio de spa para los perros, para que los perros, uno vaya y le deje el perro y el perro está calmadito todo el tiempo. Esta anécdota es para hacerte la pregunta. ¿Eso es reconocimiento de patrones y eso es una red neuronal o estoy equivocado? Eso es reconocimiento de patrones, pero no necesariamente una red neuronal. La red neuronal es una de las tantas conceptos que usted puede usar, que tiene asociadas unas técnicas para resolver el problema. Se podría reconocer un patrón, se puede hacer a partir de muchos métodos que a nivel matemático y estadístico que lo pueden representar. Pero es reconocimiento de patrones, y reconocimiento de patrones es un dominio de aplicación muy activo históricamente en la inteligencia artificial. Muy activo. Entonces, ya te hemos escuchado 2 veces hablar de dominio de aplicación.
Sí. Ese concepto es mío, no es de la literatura, es mío para poderlo llevar allí. Ayúdanos pues, como es tuyo, entonces, esa estructura es bien interesante porque comprenderlo desde el autor es muchísimo mejor. Sí, no, es que un dominio de aplicación es aquel escenario, aquel concepto donde usted tiene múltiples casos de uso, no un solo caso de uso. Usted puede usar recuento de patrones para lo que dijiste, puede reconocer patrones para hacer la distribución logística a la que hablaste ahora, puedes hacer recuento de patrones para seleccionar personal. Entonces, es un dominio de aplicación, es un problema de aplicación. Más general, es una sombrilla, pues, de varias cosas. Entonces, una cosa es el dominio de aplicación y otra cosa es qué herramientas uso para resolver uno o varios de los problemas que hay en ese dominio de aplicación o esos casos de uso que hay allí. Entonces, por hoy yo les decía, ahora hablábamos de analítica de datos, que es un dominio de aplicación que tiene múltiples casos de uso, es uno. Recuento de patrones es otro. Procesamiento del lenguaje natural es otro. Ah, pero alguien diría, pero es que lo que hay en procesamiento del lenguaje natural es recuento de patrones. Sí, hay muchas cosas que se intersectan. Por eso hay que mirarlo muy depurado y muy adecuadamente. Entonces, lo que yo los invito es a que recojamos de esta conversación de hoy es que las áreas de la inteligencia artificial no son más que 5 o 6, los que se han desarrollado a lo largo de la historia, sistemas expertos, planificación de inteligencia artificial, sistemas multiagentes, lógica difusa, algoritmos evolutivos, redes neuronales. Pues no son más que esas. Debajo de ellas hay muchas técnicas que se han desarrollado, muchas técnicas. Y esas técnicas son las herramientas que usted usa para resolver problemas en procesamiento de lenguaje natural. ¿En dónde? En un BPO. Procesamiento de lenguaje natural hay todos los días en un BPO cuando recibe una llamada, por ejemplo, o cuando usted tiene que interpretar un texto y corregirlo. Hay muchos, o cuando usted quiere, por ejemplo, un problema es, un caso de uso, por ejemplo, es seleccionar una ruta. Entonces, ¿yo cómo selecciono la ruta? Entonces me tengo que volver y miro eso a qué pertenece. Eso es un problema que se llama optimización. Un dominio de aplicación es la optimización. Entonces voy a buscar qué problemas de optimización puedo resolver. No creo que sea tan complejo. El tema es más como de insertarse y aquí aprovecho para decirles que yo acuño en todos los espacios, no solamente en el aula de clase, en otros espacios donde hablo de este tema, yo invito a que apropiemos y ojalá generemos conocimiento y no seamos consumidores de tecnología a ciegas. De consumir tecnología ciegas o productos a ciegas nos lleva simplemente a tener que depender de esa única visión cuando pueden haber un panorama más amplio dentro de la oferta y el portafolio que le puede dar a uno todo el universo que hay por debajo de esa sombrilla llamada inteligencia artificial. Bueno, me acabas de poner ahí un sombrilla. O sea, para nosotros que trabajamos en el mundo de la gestión de riesgos, el símbolo para nosotros es la sombrilla, ¿cierto? Los seguros, equivalente, sombrilla. O sea, nos estás diciendo, la inteligencia artificial es la sombrilla y los casquitos de la sombrilla son todo eso que nos acabas de mencionar como dominios de aplicación. Sí, es que hay varios niveles. La sombrilla, la inteligencia artificial es un concepto. Hay un primer nivel en esos casquitos que son las áreas de la inteligencia artificial. Y hay una cosa transversal que se puede resolver con cualquiera de las técnicas o conceptos de las áreas de la inteligencia artificial, que son los dominios de aplicación o los casos de aplicación o los casos de uso que puedes tener. Bueno, mientras tanto, aquí aparece un comentario de Alejandro Ones como aporte respecto al tema ético, que es hiperrelevante además. Existe un libro referente que, bueno, aquí nos gusta compartir bibliografía, El algoritmo ético de Michael Kearns y Aaron Roth. Adicionalmente, un artículo escrito por Enrique Benítez Palma, en sus conclusiones plantea cuestiones de fondo que no necesariamente están relacionadas con el tema de los sesgos. Ah, qué bueno. Esto está bien. Y Jorge Loza desde Perú. Alejandro, ¿tú desde dónde nos escribes? Para saber. Hola, Carlos. Sí, de República Dominicana. Qué bueno, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Carlos. Gracias. Qué bueno.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Jorge nos manda una definición sobre inteligencia artificial desde la norma 2382 del 2015 que dice rama de la informática dedicada al desarrollo de los sistemas de procesamiento de datos que realizan funciones normalmente asociadas a la inteligencia humana, como el razonamiento del aprendizaje y la superación personal. Vamos a hablar eso de la superación personal. Campo interdisciplinario generalmente considerado como una rama de la informática que se ocupa de modelos y sistemas para el desempeño de funciones generalmente asociadas a la inteligencia humana, como el razonamiento, el aprendizaje, capacidad de una unidad funcional para realizar funciones que generalmente están asociadas. Bueno, esto ya estaba repetido. Eh, in- Superación personal, me gusta eso. Hay un tema de la analítica de datos y del tema del Internet de las cosas que eso me sorprende a mí. O sea, cada vez que uno ya habla con el aparato de Google Go o con Alexa, sabe si uno está bravo o no está bravo. Ese análisis de sentimientos que nos mostraba el otro día, Quique, ¿cómo es ese tema? Eso, eso cómo viene estructurado, porque a mí me parece bastante curioso. Puede ser un poquitico anecdótico, pero ¿qué hay detrás de ese análisis de sentimientos, John William? De nuevo, lo que hay son patrones de comportamiento. Yo lo resumo ahí. Hay patrones de comportamiento que en la medida en que se registran y se van recogiendo, se pueden representar como un elemento para distinguir en un momento dado eso que decís. Estás enojado, estás alegre, etcétera. Y se dieron cuenta que han usado el registrar, al recoger, al colectar esa data de diferentes comportamientos del ser humano frente a diferentes acciones o vivencias que tiene, sirve para acumularlo como un elemento que se puede generalizar en el tiempo. Y por eso es que hoy los emoticones son un modo de comunicación en las redes sociales, y por eso hoy se habla de analítica de redes sociales. Analítica de redes sociales basados no solamente en el análisis del texto, sino en el análisis de los emoticones que usamos para comunicarnos. En vez de decir, te mando un abrazo, ya te manda la figurita del abrazo. En vez de decir, me río o me estoy riendo por tal cosa, envías la imagen que corresponde a eso. Y eso se puede ubicar en un contexto, y ese contexto puede dar luz a una interpretación posterior, que se puede hacer con métodos computacionales que ayudan a eso, o el que recoja esa información puede generar un concepto frente a esa tarea. Pero creo que Quique, ahí que ha estado avanzando en el tema, puede también contarles alrededor de eso. Quique, a propósito de nuestras conversaciones previas, tú me mostrabas cosas que hacen en tu compañía. Bueno, Ahí mira, no, excusan excusan la palabra después o veces, pero no es que queramos no, decirlas, no. hace parte del ejercicio. Me leíste el pensamiento de lo que te iba a preguntar. Dale, por favor, explícanos cómo funciona ese tema de la viralidad y la popularidad y la toma de sentimientos. Dale. Bueno, este es un producto donde podemos mostrar un caso aplicado pues, con tecnología pues, local de análisis de sentimientos. Es un producto que lo llamamos análisis reputacional de empresas o de personas. Consiste, por ejemplo, en ir a obtener toda la información que hay en redes sociales de un hashtag, por ejemplo, de una empresa o de una persona, ¿cierto? En Twitter, en Instagram, en Facebook y en otras redes sociales como privadas donde también se habla de una empresa o de una persona. Entonces, pues obvio, a las empresas les interesaría saber qué es lo que está pasando con ellas en las redes sociales. De esto hay productos hasta cierto nivel. Nosotros estamos pues abordando uno, pero acá me interesa mostrar conceptos para seguir con el hilo. Entonces, esto es, por ejemplo, es un ejemplo de una empresa. Aquí está Bancolombia, hay otra ahí, pero es Bancolombia, unos datos tomados del 6 de octubre al 15, obtenidos de Twitter. Entonces, vamos a Twitter, traemos la data. Entonces, ya se imaginarán la cantidad de tweets. Acá dice que 1025 en ese periodo de tiempo. Entonces, la cantidad de usuarios que los dijeron. Entonces, ya vamos viendo cómo es posible con este tipo de técnicas, pues tener datas, indicadores, tableros
que dan la información de una. Esto si lo hicieran a punta de explorar, de conectarse de una persona, varias, hacerlo, no, pasarán semanas antes de lograr tener todo el análisis. Acá vemos una aplicación de análisis de sentimientos. Después de analizar los 1025 tweets, pues, las técnicas de inteligencia artificial para hacerlo son capaces de deducir que digamos que las posiciones negativas de ese público son del 48%, o sea, 48% de los tweets hacen referencias a temas negativos de ese público respecto a ese hashtag o a esa empresa. El verde es positivo, muy bajo, solo el 10%, y el azul es neutro, o sea que no se logra deducir. Lo que la persona dice no es ni algo bueno ni positivo hacia la empresa, pues tampoco es negativo, solamente está hablando. Entonces uno puede coger esa información, aplicar esas técnicas y mire, y representarlas pues en información como la que están viendo acá. Pero si uno sigue profundizando, puede, mire, ya aquí esto está sumado con analítica, con inteligencia de negocios, puede ver qué usuarios son los que dicen qué de esa compañía, si lo dicen de manera negativa rojo o en manera positiva verde. Entonces acá está esa información. Un dato importante es, bueno, ¿y qué viralidad tiene la persona que está haciendo ese tweet en la red? Entonces, ¿cuántos seguidores los tiene? Entonces, si aquí alguien está tuiteando y está tuiteando muy negativo de esa entidad y por acá dice que tiene 500.000 seguidores, pues ya no ve el impacto que eso genera para, pues, de que esos 500.000 seguidores escuchen a entonces van a ver que se refiere mal a esa entidad. Entonces, todo eso se puede hacer. Ya lo que ven por acá son algunas de las palabras que se logran sacar ya clasificadas según las clasificaciones que uno quiera dar de lo que puede decir una persona en los tweets. Las más grandes son como las más comunes, las más chiquitas son las que menos dicen. Y el tema de viralidad, pues, y popularidad es un concepto, pues, no propio de las redes sociales, donde se valora, digamos, cuál es el promedio de likes que se dicen, qué tweets con likes tienen like, pues de qué, que si lo sumamos a lo que dijo Joe William, si uno empezara a coger los emoticones y los incorpora a estos análisis, entonces empieza a analizar si los emoticones son negativos. Bueno, lo que diga un emoticón, eso se puede hacer. Y si vemos como más sobre esto, uno aquí puede georreferenciar, entonces vuelven a aplicarse en otras técnicas de dónde están las personas que dicen lo que dicen, qué palabras negativas, qué palabras positivas. Entonces, en general, pues para no quedarnos acá un rato, es aplicar técnicas de analítica, técnicas de Big Data y técnicas de inteligencia artificial aplicadas a un caso de uso que se le vea pues una necesidad o oportunidad de mercado. Imagínense en esta aplicación, pues, nuestro foco es llevarla a las áreas de gestión humana de las empresas. ¿Para qué? Adicional al análisis que hacen hoy de la hoja de vida de una persona, que ven la hoja de vida y bueno, y las referencias y los certificados. ¿Qué tal si entran el hashtag de esa persona que tenga en las redes? Uno los entra a esta plataforma, la plataforma va y lo barre a internet y les entrega es un análisis de la persona, pero desde la visual de redes sociales. Entonces, las empresas empiezan a ver las personas desde otra visual, no solo desde la clásica con la que han vinculado toda la vida. Es darle aplicabilidad a las cosas aplicando estas técnicas. Sin estas técnicas sería imposible poder hacerlo. Ese es un ejemplo, pues, de este caso. Dale, sigue. Y bueno, no, si quieres hacer eso mientras abro un poco la de otro producto que les muestra claramente qué es lo de inteligencia artificial y les puede pues evidenciar de qué se trata. Vamos a mostrar este es un ejemplo práctico y local. Bueno. Miren, en un proceso de onboarding o de vinculación en una empresa, yo ya lo expliqué ahora, pueden solicitarle a la persona, deme la cédula, o sea, tómele una foto de la cédula y envíeme una selfie, ¿cierto? Entonces,
cómo sucede atrás para que algo sea capaz de comparar esto. No es una persona que se ponga a mirar la foto de la persona a ver si se parece a la selfie, sino que utilizan ya técnicas de todas las que hablamos hoy para que con temas de inteligencia artificial, con alguna de las técnicas que ha mencionado mucho John William, la misma solución de inteligencia artificial sea capaz de reconocer teniendo este rostro comparado con una selfie. Aquí lo que quiero mostrar, no se da eso, pero lo que quiero mostrar es que para esto hay que hacer muchas cosas. Ejemplo, miren acá cómo se ve la foto, como muy gris, con hologramas. Y si uno quiere hacer un procesamiento de reconocimiento facial, pues este rostro tiene que ser lo más nítido posible y las facciones. Entonces hay soluciones, en nuestro caso tenemos algunas que son capaces de mejorar este documento. Mire, este documento acá que se ve gris, mírenlo acá mejorado. Y si está mejorado, pues es posible, entre otras, poder procesar mejor este rostro. O miren esta cédula como si un cliente lo hubiera entregado escaneada, cómo se ve muy borrosa y cómo es posible hacerle calidad, pues no solo para el rostro, incluso para poder obtener los datos. Este ya es un ejemplo de calidad que hacemos en rostros. Si fuéramos a hacer reconocimiento facial de este rostro, estos rostros acá se ven muy degradados. O sea, un reconocimiento facial tiene que tener en cuenta varias cosas de lo que es facial: la nariz, las cejas, la distancia entre las cejas, los labios, hasta las orejas, en fin. Entonces, eso tiene técnicas para uno mirar pues la nariz como es, la distancia entre las cejas, los ojos si son redondeados o de otra manera. Entonces, mire cómo es posible con técnicas de esas hacerle calidad a la imagen. Mire, esto no es Photoshop, son modelos de inteligencia artificial, si se puede decir, donde mire cómo los ojos ya son más visibles, la nariz se ve más, las cejas, los labios, entonces hacer ya el reconocimiento facial de esta persona es más viable con estas tecnologías, así solo se hiciera con la original. Este es mi rostro. Es de mi cédula. Miren que la nariz acá no se ve mucho, incluso le pasa el Colombia por ahí encima de la cédula. Acá la nariz ya está más nítida. Las orejas, si se volvieran un punto de análisis, también están más claras, más nítidas. Los labios, miren que se ven más nítidos, aquí no se ven. Entonces, son como ejemplos. O sea, sobre estas cosas se aplican modelos de inteligencia artificial, diferentes técnicas de las que se han hablado, para darle aplicabilidad en casos reales que ya son aplicados en procesos, o digamos, de la cotidianidad de las empresas. Esto ya es muy cotidiano en nuestro medio. Ya otra cosa es si con lo que lo hacen son tecnologías compradas en el exterior o no, y todo eso es otra cosa. Pero en Colombia ya hay ingeniería alrededor de esto, hay diferentes empresas trabajando en muchas cosas de inteligencia artificial y esto pues aplicado a imágenes. En datos, pues para no extenderme mucho, voy a mostrar este caso. Miren, este es un documento RUT. El documento para todos los comités de diferentes países es como el identificador tributario de toda persona o de toda empresa en el país. Lo utilizan en muchas empresas pues para validar, para hacer créditos, para mirar si la persona sí está legal ante la DIAN, para ver su actividad económica, muchas cosas. Entonces, miren un documento de estos escaneado. Entonces, pues si logran ver, tiene pues es ilegible. Entonces, hasta si una persona la tienen en la empresa para sacar los datos, pues hasta errores va a sacar, no los va a ser capaz de sacar, etcétera. Entonces, técnicas como la inteligencia artificial son capaces de quitar estos ruidos que están viendo, perdón, acá. Y mire cómo después de pasar esas técnicas que son capaces de quitar esto, mire cómo ya quedó el documento más legible. Pero más retos, miren las marcas de agua que esos documentos traen y pasan sobre los datos. Entonces, si se quieren procesar automáticamente, hay que saber quitar estas marcas de agua. Entonces, con técnicas de estas es posible quitarlas. Acá el documento se ve que ya no trae la marca de agua, por ende es más viable procesarlo sin que esa marca de agua esté. Pero si vamos más allá, al quitar esa marca de agua, eso puede dañar caracteres. Entonces ya el apellido no es, o un número por acá quedó malo. Entonces se le aplican técnicas de reconstrucción de caracteres
para que la data sea legible. Acá se ve muy legible, se reconstruyen y al final poder procesar el documento y obtener los datos que a uno le interesan de ese documento. Acá en esta diapositiva lo pueden ver. ¿Qué es lo que interesa a una empresa? Pues no es guardar el documento ni pedírselo al cliente. Lo que le interesa es disponer de los datos que están en ese documento. Hay tecnologías que hacen todo eso que les acabé de mostrar con técnicas de inteligencia artificial, entre otras. Y al final, ¿qué es lo que requiere una empresa? Un proceso de negocio. Pues que aparezcan los datos y la confianza de que esos datos, pues con qué confianza dice esa solución que usa inteligencia artificial de que estos datos que están acá, mírenlos, aquí ya los sacó en un Excel o en otro medio para que los puedan utilizar los procesos de negocio. Son productos pues, que tenemos pues en nuestra, en lo que es nuestros servicios, pero aquí nos queremos mostrar más pues como un ejemplo de que todo esto de la inteligencia artificial tiene aplicabilidad, todas esas técnicas que se han hablado y como han escuchado en tantas cosas más sofisticadas pues como las de Google y muchas otras, manejo de carros autónomos, o sea, eso ya pues es de alto nivel, pero localmente también es viable hacerlo en necesidades reales que tienen las empresas. Aquí se podría haber aplicado al análisis de información no estructurada. Entonces, es como un ejemplo, Carlos y demás compañeros pues, del espacio. Quique, Esa es la súper, presentación. súper ilustrativo. Yo te agradezco mucho que nos hayas compartido esa muestra, digamos que tangible de lo que durante toda esta hora y 20 minutos hemos conversado sobre inteligencia artificial. El tiempo en televisión es muy corto. Carlos Mauricio Moreno tiene levantada la mano. Jorge Loza también tiene levantada la mano. Carlos Mauricio es de Bogotá, Colombia. Jorge nuevamente desde Lima. Bien breve, por favor, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, Carlos Mauricio. Gracias, Carlos. Pues buenas noches para todos. Espero no, ya me pude conectar un poco tarde. Espero que esta pregunta no se haya hecho. Acá, no sé si están viendo ahí mi pantalla. Esto es un caso famoso de inteligencia artificial mal aplicado, ¿cierto? Que es una fotomulta a un vehículo que iba en una grúa, ¿cierto? Pero la cámara estaba que se encontraba, era por un pico y placa, que se encontraba entre tal hora y tal hora un vehículo que su placa terminara en el número que fuera, pues le aplicaba la multa. Pero fuera del chiste, yo sí quisiera preguntarles hasta qué punto, porque se habla mucho de inteligencia artificial, y ahora todo lo convierte en inteligencia artificial, y hasta qué punto realmente es una mayor capacidad de procesamiento de datos, ¿cierto? A ese nombre tan grande de inteligencia. Porque en últimas, cuando yo estoy haciendo todo este reconocimiento y todo ese proceso, es algo que, como ahorita lo estaban diciendo, el poder buscar la información que hay de alguien en una red social, lo podría hacer uno manualmente. Se demoraría muchísimo tiempo, ¿cierto? Pero lo podría hacer. Hoy en día las máquinas lo hacen mucho más rápido. ¿Es eso realmente inteligencia artificial o es simplemente sistemas más rápidos? John William. No, pues yo me voy a permitir mostrarles algo. Para responder a la pregunta, lo voy a responder también con imágenes. Y Carlos, les voy a hacer aquí un examen pequeño. A ver qué me dicen ustedes al respecto. Un ejercicio que es bien interesante. Aquí lo tengo, ya lo voy a desplegar. Ya lo voy a desplegar en 2 segundos. Esta conversación ha estado muy entretenida. Yo creo que podríamos conversar otro tanto de esto. Yo me atrevería a hacerles una invitación Pero, a John William y a Jorge Enrique para que nos acompañen en el año entrante nuevamente en darle un doble clic a esto, porque esto está bien apasionante. Dale, bueno, John William. en respuesta a Carlos, a ver, para usted y para el resto de todos los que estamos aquí, vamos a entrar en un momento de desmitificar la inteligencia artificial. ¿Será que el horno microondas tiene inteligencia artificial? Porque tiene el relojito ahí, porque uno lo programa y él
él es capaz de decirle, ¿será que el smartphone tiene inteligencia artificial o son las aplicaciones de software que tiene allí? El carro de Google tiene inteligencia artificial, que está registrando la información con la que construye los mapas y los llevan a la aplicación Street View para uno orientarse en algún momento de un punto de origen a un punto de destino. O los famosos televisores Smart TV. ¿Será que eso es inteligencia artificial? ¿O será que el corrector de estilo, el corrector de Word es inteligencia artificial? O los buscadores que tenemos como el de Google o vámonos 20 años atrás, el de Altavista, el de Yahoo, es en inteligencia artificial. ¿O será que esta que nos ha acompañado a muchos desde temprana edad tiene inteligencia artificial? Y esto tiene un sensor ahí de esos solares, de esos que recargan ahí, o esta que muchos no tuvimos, la calculadora científica. Entonces todo esto para decirles que cuando se enfrenta a eso que usted acaba de decir, es decirles que desde nuestro punto de vista, no solo personal, sino de nuestro grupo de trabajo y muchos colegas, hay que entrar en una temporada de desmitificar ese concepto de inteligencia artificial empleado de manera desmedida solamente para poder vender un producto o un servicio. Creo que esos problemas que hay allí se deben a que realmente la inteligencia artificial no ha sido empleada adecuadamente desde el punto de vista de un componente. Al final, inteligencia artificial no es otra cosa que modelar el comportamiento humano a través de la máquina, hacer un modelamiento. Pero si usted no hace ese modelamiento, o sea, no hay una intervención real del ser humano, el experto humano en esa tarea, difícilmente el problema va a quedar bien representado y se dan esos errores. Entonces, vuelvo a lo que decía hace un rato, la generalización. Así como sucede ese ejemplo que es muy famoso, el que mostró Carlos, el del carro que va en la grúa, recientemente rodaba en redes sociales un caso de una señora que tenía una camiseta que la cámara reconoció como si fueran letras de una placa de un vehículo, tenía una camiseta con un estampado, que su combinación era la placa de un vehículo y a la persona que era dueña del vehículo le llegó un ticket por alguna infracción del vehículo, porque estaba parada en una cebra o en algún lado, y como si hubiese sido eso. Entonces, realmente falta mucho para que solamente no sea copiar como caja negra de tecnología, sino que toca generalizar, llevar esto a un punto de generalización, de tal manera que logre adquirir mucho conocimiento al respecto. Bueno, son las 6:29 y este espacio pues respeta mucho la hora de entrada y la hora de salida. Este es el momento como de despedirnos. Jorge Loza, una intervención muy breve porque ya estamos listos para retirarnos, Jorge. Ah, no, Jorge. Solamente quería dejar la gran inquietud de la calidad dentro de la programación que justamente permite que estos procesos en dominios de las redes neuronales para poder botar el resultado lo más preciso posible, cómo lo estamos mejorando, o sea, cómo estamos mejorando la calidad para evitar justamente estos sesgos y estas brechas que finalmente nos pueden inducir error, así como el caso que me ha antecedido de la placa. Bueno, muchas gracias, Jorge. Vale. Bueno, sí, John William. No, le iba a decir aquí que si quería responder. No, el tema pues de calidad es cierto, o sea, todo esto por detrás son algoritmos, Jorge lo acaba de decir, todo esto es programación, es computación, la cual la hacen las personas, bueno, y aunque hay máquinas que ya generan su propio código, pero efectivamente se implementan cada vez mejores técnicas, mejores soluciones, herramientas, probadores de la solución, de todas estas soluciones, pero definitivamente van a haber gaps. O sea, yo pues me atrevería a decir pero yo no sé si va a ser como en las películas que efectivamente aparezca el famoso Terminator, pues que es de verdad inteligente. Pues yo creería que no, porque es que ya ese no tiene errores. Y esto tiene errores porque esto lo hacen humanos.
Entonces, pues es que sale el error de la placa, como eso lo hizo un humano, tomó la foto, pero no es problema de la cámara que tomó la foto de la señora de ese carro montado en el carro, es problema después que hicieron con el análisis de la foto, ahí es donde estuvo el error, parece que no utilizaron el contexto de que iba sobre un carro, es cierto. Entonces, o sea, son muchas las cosas para que esto sea perfecto y creería yo que no se alcanzará. Algunos creerán que sí. Bueno, yo quiero, para cerrar un poquitito, ponerle la nota poética al tema. El maestro Carlos Castro Saavedra, que era un gran literato colombiano, al propósito de las máquinas y de los aparatos, y cuando hablaba sobre las armas, decía que las armas per se no eran malas, que las armas no mataban, que quien mataba era el que jalaba el gatillo. Entonces, que lo que teníamos que era, no era acabar las armas, sino educar la mente que jala el gatillo. Lo mismo pasa con todas las tecnologías que nos estamos viendo abocados a usar dentro de nuestro diario discurrir en nuestras profesiones, especialmente en el tema de gestión de riesgos. Para cerrar, yo, William, muchas gracias por tu claridad, por tu explicación de maestro. Me quito el sombrero, la verdad es que con ustedes he aprendido un montón en estas últimas 2 semanas preparando estas cosas. Quique, también tu disposición y tu generosidad en el conocimiento también. Muchísimas gracias. Por favor, el grupo de investigación de inteligencia artificial, KIDIA, está en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, ¿no? Sí, así Listo. es, así es. Y Jorge Enrique, tus redes sociales, por favor, y en dónde te encuentran. Como siempre, uso presentación, entonces acá las pueden ver en internet. Acá en pantalla las pueden ver y como es No, cuéntanosla rápido. O sea, tú estás en Jorge listo, ya Enrique. le cuento. Entonces, las redes sociales acá las ven en Facebook. Realmente la que más tenemos es LinkedIn, Dokia Soluciones. Y si escanean ese código de barras, ahí les quedan ya los contactos en el celular. De una se los inyecta el celular como un contacto. Y ahí ya, sino que le pongan la cámara o su lector de código de barras y ya quedan sus contactos adentro del celular. Ok, inteligencia artificial, hasta lo último. Muchas gracias, Alejandro, desde República Dominicana. Gracias, Andrea, Carlos Díaz. Esperamos que te mejores. Carlos Mauricio, muchas gracias por tus aportes desde Bogotá. Daniel, Divina Luz, Erika, muchas gracias por tu conexión desde El Salvador. Ervin, Fabio, Francisco, Gloria Estela, Hernández de Bogotá, siempre con tus comentarios muy atinados. Muchas gracias a todos. A Jorge Loza desde Lima. A John William por su asistencia, por su generosidad en el conocimiento. Jesús Enrique, recuerden que esto es Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Esto queda grabado, lo colgamos en el blog de Zona Segura para que lo puedan compartir con sus coequiperos, con sus amigos, con sus conocidos. Creo que esta conversación fue apasionante y quedan muchas cosas por hacerle doble clic. Creo que para el año entrante estamos a punto de terminar la serie 2021. Para el año entrante los quiero volver a invitar. Si se dejan invitar, será un placer poder contar con ustedes nuevamente, Quique y Joe Willy. Claro que sí, con gusto. Ok, Bueno. muchas gracias, con todo gusto. Y a todos, gracias por su atención. Muy bien, vamos a cerrar la grabación. Gracias.